Paso a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, y aquellos mis hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Dios les bendiga y que Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. Les saluda a su hermano en Cristo, Lenin Gómez, de la Ciudad de México. Y bien, mis amados hermanos, seguimos con estas que llevan como título general a lo largo de este mes: santificados en tu verdad, en tu primera parte. Mis amados hermanos, hoy toca un tema nuevamente, hablando de santificación, hablando de ser santos. El tema que nos corresponde el día de hoy es Jesús es santo. Así, a la letra, Jesús es santo. Y el texto base se encuentra en primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1, verso 6, que nos dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, esta palabra, hermanos, que nos trae el día de hoy, dice: sed santos porque yo soy santo. Es una recomendación que se nos hace y que lo deberíamos de hacer como un mandamiento, porque se nos está ordenando ser santos como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Dios, el creador de todo, como nuestro Padre, porque Él es santo. Por eso nosotros debemos de santificar nuestra vida cada día. El objetivo, hermanos, de poder desarrollar este tema, hermanos, es aprender primeramente sobre la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? A través de las Escrituras nosotros podemos mirar por qué Él fue santo, es santo y seguirá siendo santo. ¿Y qué importancia tiene esto en nuestras vidas, hermanos? Saber por qué Cristo es santo. Y a mí, ¿en qué me beneficia esto? ¿Cuál es esa importancia que yo le voy a dar a este tema? ¿Y qué es a lo que nos lleva? Bueno, mis amados hermanos, para estudiar más a fondo estas implicaciones de sed santos porque yo soy santo, vamos a ver, hermanos, diferentes citas bíblicas donde vamos a respaldar a la vida en general de nuestro Señor Jesucristo como un cordero sin mancha, como una persona en la vida terrenal que no cometió pecado, que su vida fue pura y que por ello fue el que pagó nuestros pecados, hermanos. En numerosas ocasiones de las Escrituras, hermanos, vamos a ver cómo se testifica que Jesús, durante su tiempo en que vivió aquí en la tierra, fue una vida perfecta, una vida santa. Por eso se le describe como sin pecados en Hebreo 4:15. Y en primera de Pedro 2:22 se le describe como aquel que no cometió pecado. Y en segunda carta a los Corintios capítulo 5:21 dice: aquel que no conoció pecado. Pero también, hermanos, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 5, dice: en el que no hay pecado, en el que en él no hay pecado. Y bien, mis amados hermanos, así podemos citar el Nuevo Testamento y mirar cómo los que ya habían sido elegidos por Dios y testificar por nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios llenó sus bocas, abrieron y dijeron: en él no hay pecado, él es santo y sin pecados. Pero también era una profecía, hermanos, en la cual se debía de cumplir en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya estaba predestinado. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Como ustedes recordarán, hermanos, en la antigüedad, y esto lo podemos ver en el libro del Levítico, del Éxodo, de Deuteronomio, podemos ver cómo se hacían los sacrificios y se escogían a los mejores corderos, al mejor ganado, a las mejores ofrendas para poder ofrecer holocausto a nuestro Dios y así poder quitar ese pecado. Pero a través de toda esa palabra, hermanos,
también venía una palabra profética donde veíamos a nuestro Señor Jesucristo que en Él se iba a cumplir, que ya no se necesitaba corderos, que ya no se necesitaba sangre de toro, que ya no se necesitaba más sacrificios, sino que el único y suficiente sacrificio era nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros lo podemos ver porque se describe proféticamente. Y esto, hermanos, lo podemos mirar, por ejemplo, en Isaías. Si usted tiene su escritura, vaya a Isaías en el capítulo 53, hermanos, verso 11, que dice de la siguiente manera, 53:11 de Isaías, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Como su simiente justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y nos dice que es aquel que ha amado la justicia y ha aborrecido la iniquidad. Y en el Salmo 45:7, hermanos, también vamos a ver una profecía en la cual se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 45:7, libro de los Salmos 45:7, que dice de la siguiente manera: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto también se ve en Hebreos 1:8 y 9. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando que aquel que ha aborrecido la maldad y ha amado la justicia es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Dios lo ungió a él. ¿Para qué? Para que esta profecía se venga a cumplir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estas declaraciones, hermanos, que se han tomado de los diferentes escritores de la Biblia, hermanos, muestran que nuestro Señor Jesucristo es sin mancha, sin pecado, es puro. Y esto es la enseñanza que trae nuestras Biblias, nuestras sagradas escrituras. Ahora bien, hermanos, para quedar más convincente de lo que estamos hablando, podemos hablar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Evangelio. Y ahí, hermanos, yo quiero citar con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 46. Vamos a ver, hermanos, cómo es que nuestro Señor Jesucristo confronta esta parte. Juan 8:46 dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí, hermanos, en esta parte, Juan 8, si nosotros leemos el contexto de este verso, hermanos, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo en una ocasión enfrentó directamente a los fariseos, los miró ojo a ojo y les preguntó: ¿quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Como alguien que los ha observado, hermanos, no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de confrontar algo, hablar cara a cara, hablar frente a frente y decir: ¿quién de ustedes me puede decir que yo he pecado? ¿O quién de ustedes me ha echado la culpa de esto? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo pregunta a los fariseos: ¿quién de ustedes prueba que yo tengo pecado? Y en esto, hermanos, vemos algo importante. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se atreve a preguntarle a ellos. Si nosotros, hermanos, sabemos que estamos mal en alguna situación, en alguna cosa que se nos está acusando, si sabemos que hemos cometido un error, la verdad es que
no tenemos ni el valor, hermanos, de preguntar eso. Pero nuestro Señor Jesucristo pregunta eso. ¿Quién de ustedes me puede acusar a mí que tengo pecado? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo estaba completamente seguro. Tenía la certeza y la seguridad, hermanos, que Él jamás había cometido pecado. Por eso se atreve a preguntarles esto. De una manera directa. ¿A quiénes le preguntaba? Pues a la gente que lo odiaba. Y Él los confrontaba y les decía, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Pues porque querían solamente llevar los deseos de su carne, los deseos que ellos pensaban. Por eso Él estaba en una parte justa para poder hacerles esa pregunta. Jesús también les hizo esa pregunta y se los hizo en presencia de sus discípulos. Y ellos vieron en Él continuamente cómo ellos, pues, confrontaba a los fariseos, que ellos vivían de una manera legalista, algo que no es la santidad, algo que se confunde muchas veces y que esto lo vamos a ver más adelante. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos a ver algunos textos en la cual son inspirados por Dios a través de los hombres que Él ya había elegido, en la cual nos habla justamente de este tema. Jesús es santo. Y para ello, hermanos, escucha muy bien esta frase que yo voy a decir, en la cual se menciona explícitamente, hermanos, que Cristo no cometió pecado y que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, así como el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, el Cordero que hace justicia. Él es el Cordero inmaculado que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote santo que se ofreció a sí mismo como víctima para sacrificio de nosotros y para que Él, a través de su sangre, pudiera limpiar nuestros pecados, que se ofreció a quien no conoció pecado. Y Dios le hizo pecado por nosotros para que en Él fuéramos justos delante de Dios. Esto, hermanos, esta frase, nosotros la podemos ir constatando, hermanos, ir certificando a través de la Escritura. Él es el Cordero inmaculado, y esto lo podemos ver en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si es sin mancha y sin contaminación, pues solamente Él puede quitar el pecado del mundo, como lo dice Juan capítulo 1, verso 29, que dice de la siguiente manera, el Cordero de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero, pero también nos dice que es el sacerdote santo. Igual a nosotros, claro, pero con excepción de que nosotros somos pecadores, pero Él no es pecador, pero es el sacerdote santo. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Hebreos 4,
verso 15, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, pero sin pecado, y nunca accedió a hacer pecado. Ahora bien, que se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios. Ahora vayamos más adelante. Hebreos 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas, para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. Entonces Él es el que se ofreció por nosotros y Dios aceptó ese sacrificio. A quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, dice, para que en Él fuéramos justicia de Dios. Y en esto, hermanos, lo vamos a ver en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, verso 21, que dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que nosotros podemos mirar, hermanos, y podemos aprender y cumplir la primera parte del objetivo. El objetivo de ese tema: aprender sobre la santidad de Cristo. Esto es lo que aprendemos. Y podemos decir, hermanos, que Cristo es la ausencia del pecado. Por haber ignorado todo pecado. Él no tuvo necesidad, hermanos, de ofrecer un sacrificio a su favor mismo. Pues porque al final de cuentas, hermanos, Él fue concebido sin pecado, nació sin pecado y murió sin pecado. La ausencia de pecado en Cristo, hermanos, se entiende a través de la luz de la palabra que hoy hemos escuchado. La misma santidad de Cristo, hermanos, es incompatible con cualquier sombra de pecado. O sea que no existe pecado y es puro en él. Asimismo, hermanos, si nosotros podemos mirar y ver, no es que porque Jesucristo haya venido como Dios y bueno, como muchos dicen, bueno, es que Jesucristo llegó como Dios y por eso no cometió pecado. No es cierto, hermanos. No es cierto. Jesucristo sintió lo mismo que nosotros sentimos. También Él tuvo tentaciones, pero como decía yo hace un momento, Él jamás accedió. Cristo, hermanos, era esencialmente impecable, pero también, hermanos, tenía tentaciones, mas Él nunca accedió a ellas. Es decir, hermanos, Cristo nunca padeció un desorden de concupiscencias como la que nosotros padecemos, porque nosotros, pues a veces decimos somos débiles. ¿Pero por qué? Porque no estamos sujetos a Dios, por eso somos débiles. Al contrario, Cristo, hermanos, se encuentra adornado y está ahí, hermanos, con una serie de tentaciones. Cristo sintió todo en su vida. Así como nosotros sentimos hoy en día, Cristo también sintió todo eso. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, a través de la Escritura, cuando nosotros, bueno,
siempre ha entrado en mí esto, hermanos. Para entender la Escritura, nos debemos de trasladar en ella, imaginarnos ese momento en la que los profetas estaban hablando, en la que Cristo estaba hablando, qué es lo que iba pasando. Por ejemplo, cuando Jesús predicaba, sentía su palabra, las parábolas que él decía, pero también tenía esa pasión para hablar. Jesús tenía hambre como nosotros, quería comer, tenía sed, tenía sueño y tenía la necesidad pues de apacentar ese sueño, apacentar esa hambre, pero también se llenó a veces de ira y también experimentaba el gozo, tenía amigos, tenía dolor, hermanos, tenía tristeza, lloraba, y lo vemos en los pasajes bíblicos. Tenía miedo y tenía angustia. Entonces no podemos decir que Cristo llegó aquí como Dios, sino que llegó como un diácono al servicio de su Padre. Pero tenía que experimentar también todo esto. Mas él nunca, hermanos, nunca se deslindó de la misión que él tenía aquí. Su naturaleza, hermanos, humana, santa, recta y ordenada, rechaza, hermanos, todo lo malo, todo lo dañino que es el pecado. Así que, pues, podemos decir, hermanos, que él fue un hombre de suma obediencia a su Padre, al cual también tuvo, hermanos, tuvo pues su recompensa y hoy está sentado a la diestra del Padre, así como también nosotros se nos ha prometido. A través de las Escrituras, hermanos, nosotros vamos a ver cómo es que Cristo fue tentado por Satanás. Y lo vemos, hermanos, en los diferentes pasajes bíblicos que nos muestra la Escritura cómo es que Satanás, después de que fue bautizado, fue al desierto. Satanás lo tentó, mas él con la palabra de Dios lo venció. Pero no solamente fue la presión del demonio, sino que también fue la presión de los hombres, de las mismas circunstancias, de sus mismos discípulos. Se acordarán de Pedro cuando le dice, ¿sabes qué? Ha llegado mi tiempo para que el Hijo del Hombre sea entregado. ¿Y qué dice Pedro? Maestro, no vayas, te van a matar. Y Jesucristo le responde de una manera sabia y contundente y le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, él ya sabía que no era Pedro y decía, no, tú me estás tentando, aléjate de mí, no me tientes. Pero él quería ser fiel, quería ser obediente hasta su cruz. Y es así, hermanos, que Jesús fue atacado por Satanás con todos los medios que éste cuenta, pero Jesús siempre le venció en todo, hermanos. Así que esto, hermanos, se trata de ver que a través de la Escritura nosotros también podemos mirar que Jesús fue tentado en numerosas cosas y estas cosas fueron reales, hermanos. Y también lo real es que Cristo venció a través de la perseverancia, hermanos. Fue perseverante nuestro Señor Jesucristo, por eso venció. Y nos ha dado un auténtico ejemplo a nosotros, hermanos, de cómo luchar contra el mal. Ese gran tentador que es Satanás, nuestro Señor Jesucristo lo venció. Y así, hermanos, así nosotros podemos ver que tenemos nosotros que aprender que Jesús, hermanos,
Jesús es santo, es puro y es sin mancha. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la importancia en nuestra vida? Número uno, hermanos, necesitamos nosotros estar sólidamente fundados en la seguridad de Cristo, en nuestra fe en Cristo. Debemos de tener esa confianza que si Cristo fue santo, fue puro y sin mancha, nosotros también lo podemos hacer por medio de la fortaleza de nuestro Dios, porque Él es el que nos fortalece a nosotros. Y la invitación es esa, hermano, que si usted está buscando diligentemente esa santidad, debe ir, hermanos, a la roca de su salvación. No para ser salvo, hermanos, porque usted ya es salvo, sino para que confirme su corazón ante Dios, para que Él le dé fuerzas y pueda usted superar las tentaciones que nos trae el día a día, para que así como usted y yo podamos entender esta parte. Y así, hermanos, también como Pablo lo dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Así que esta palabra, hermanos, se vuelve tan importante para nosotros cada vez que nosotros la escuchemos, la miremos o la leamos, hermanos. Una segunda razón, hermanos, por la que necesitamos considerar la santidad de Cristo es porque su vida, hermanos, está destinada a ser un ejemplo de santidad para nosotros. Pedro, hermanos, nos dijo que Cristo dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto lo vemos en primera carta de Pedro 2:21, cuando Pedro dice o habló particularmente, hermanos, en el sufrimiento de Cristo sin represalias. Pero también nos dice, hermanos, que Cristo no cometió ningún pecado. Y Pablo nos exhorta, hermanos, a ser imitadores de Dios en Efesios 5:1, pero también nos dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y esto lo vemos en primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 1. La invitación, hermanos, es que Dios está buscando a esos hombres, a esas mujeres que conozcan realmente lo que es la santidad. Y en este tiempo, hermanos, donde se vean alineados sus hijos a la rectitud que debe de tener. Y estudiábamos, hermanos, hace unos días la importancia de este atributo de Dios, que Dios es santo. Lo debemos de entender para que nosotros también busquemos esa santidad. Hermanos, la santidad no tiene nada que ver con la apariencia o la forma externa, así como lo querían hacer los escribas, los fariseos. No tiene nada que ver con eso. Se trata, hermanos, de guardar lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha mandado, y ser obedientes a Dios. La santidad, hermanos, no es lo exterior. La santidad es un vestido espiritual, hermanos, que significa ser consagrados, significa, hermanos, ser separados exclusivamente, hermanos, para el propósito que Dios nos ha creado. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios, solamente para Dios, hermanos. Cuando tú y yo, hermanos, estamos separados para Dios, debemos de dejar todas las concupiscencias de la carne, todos los deseos de la carne, debemos de dejar de criticar, debemos de dejar de decir mentiras, hermanos. Debemos de dejar de pecar con nuestros ojos cuando miramos pornografía, cuando se mira
a una persona, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, aquel que mira a una persona con deseos, pues ya adulteró en su corazón. Debemos de dejar todo esto y debemos de caminar y pensar siempre en Cristo. Ese es el vestido que Dios quiere que tanto usted y yo guardemos cada día. Así que Dios está en eso, hermanos. Está buscando hombres que sean exclusivos para Él. Y que Dios está buscando en nuestras vidas, que debemos de consagrarlas únicamente para Dios. Y solo para Dios, para nadie más. Debemos de consagrarnos al 100% para Dios. Consagrar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro caminar, la forma de cómo hablamos. Expresar esas palabras, como decía nuestro Señor Jesucristo, palabras agradables, sazonadas con sal. Mis amados hermanos, cada día que pasa nosotros debemos de santificarnos, debemos de buscar eso. Lo mejor sería, hermanos, quitar de tajo todos nuestros pecados y entregarnos al 100% de la noche a la mañana a nuestro Dios, pero a veces se nos dificulta porque no pedimos fortaleza de Dios y a veces, hermanos, pues lejos de dejar de pecar, nuestros pecados siguen creciendo. La invitación es que nosotros día a día vayamos disminuyendo esos pecados hasta que seamos perfectos y rectos como nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, fue una alegría el poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra, el poder estar hoy y que Dios nos haya dado este privilegio de poder ver la palabra de Dios, que Dios nos insta a que sigamos adelante, pero santificados en su palabra. Les invito a que oremos a nuestro Dios para pedir fortaleza, para pedir sabiduría y para seguir guardando los mandamientos de Dios. Amantísimo y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día oramos ante ti, inclinamos nuestro rostro, inclinamos nuestro corazón y primeramente reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo, la cual agradecemos su vida, tú, Señor, nos has dado nuevamente vida eterna. Y no la queremos dejar ir, queremos tomarla y queremos vivir y morar contigo. Por eso, en este día, Señor, te damos las gracias porque tu palabra ha tocado nuestro corazón y queremos que también toque el corazón de cada uno de los que escucha a través de los diferentes medios. Que tú toques su corazón y que cada día santifiquemos nuestra vida para ti y que sea exclusivamente para ti. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por permitirnos el poder escuchar, el tener el privilegio de esta vida que nos has dado, Señor, porque quizás muchos ya hayan dejado de existir y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse o no conocieron de ti, pero hoy tú nos has llamado y somos privilegiados porque podemos escuchar. Señor, gracias. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos quienes escuchan esta tu palabra, Señor, que nutre nuestras vidas. Pero también sé tú con ellos y suple todas sus necesidades que tengan en cualquier área de su vida. Sea física, sea mental, sea espiritual, sea económica, que tú estés con ellos y que tú concedas, Señor, las peticiones de su corazón. Señor, muchas gracias. Gracias por este enorme privilegio que tú nos das, Señor, y que tu obra siga creciendo para honra y gloria tuya. Muchas gracias, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra y la gloria juntamente contigo. Amén y amén.
Paz a vosotros, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.